Metrópolis se acerca esta semana al arte emergente gracias a una nueva edición del concurso de arte joven Generaciones, una consolidada plataforma de difusión del trabajo de nuestros jóvenes creadores convocada por la Fundación Montemadrid. La exposición Generación 2018, comisariada por Ignacio Cabrero, reúne en la Casa Encendida los 10 proyectos ganadores de este año. Trabajos que comparten una visión oscura del presente o el futuro, abordada desde diferentes perspectivas y disciplinas artísticas. Los proyectos que este año han sido seleccionados en Generaciones no han sido obviamente elegidos porque tengan un tema en particular en común. Sin embargo, son artistas, ¿no?, y proyectos que están relacionados con la sociedad y con el mundo actual, con lo cual existen paralelismos, ¿no?, y sensibilidades comunes, ¿no? Concretamente, este año, bueno, en mi interpretación, ¿no?, yo había detectado que varios de los artistas hablaban de mundos paralelos, de mundos subterráneos, de mundos en relación con la noche, con lo oscuro, con la caverna, con otros mundos que están alejados de lo que consideramos la luz o la vida diaria diurna, ¿no? Y mundos donde encontraban un lugar, donde encontrar otra luz, un lugar emancipador, un lugar donde encontrar respuestas que el mundo diurno no te daba, ¿no? Yo trabajo con el dibujo como herramienta principal de trabajo, entendiéndola como una herramienta bastante elástica, hasta el punto de que es capaz de absorber muchas otras disciplinas y someterlas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, expandir el límite de lo que se supone al dibujo. Autogruta se podría considerar como una trenza de 3 elementos que parecen muy dispares, pero que a través del dibujo encuentran la manera de solidificarse. Todos ellos tienen en común que tienen el uso del cuerpo de una forma extraordinaria, ¿no?, de maneras que no se les supone capacitados para hacerlo. Todo el proyecto va sobre protección tanto de deporte, protección sexual, protección de las formas en que se comunican ciertos contenidos, que siempre hay como un paraguas, no de invisibilidad, pero sí como de colectivo, en el cual no hay un nombre que la firma o hay mucho el seudónimo, el encubrimiento de quién está emitiendo esa información. En el mundo del fanzine, del graffiti, en esta ocasión fui hacia los plásticos, porque tiene esta cosa como de transparencia, pero también de material indomable, ¿no? Es algo en el que dibujar sobre plástico es muy complicado, es casi imposible de que algo se sujete en esa superficie. En realidad son dibujos que se autodestruyen, son dibujos que no se pueden conservar de ninguna manera. Estos son como los elementos que componen Autogruta y en el cual he entendido como este monstruo frankensteiniano que recoge todas estas 3 partes de la trenza, ¿no?, que acaban desarrollando una formalización que es informe. El artista Marco Godoy, un artista de aquí de Madrid pero que vive en Londres, bueno, fruto de su investigación durante los últimos años en Londres, ¿no?, él descubre que debajo del trono británico existe una piedra, ¿no?, que fue usurpada, robada a Escocia, ¿no?, una piedra que estaba debajo del trono de los escoceses. Los británicos o los ingleses, ¿no?, usurpan esta piedra y a partir de que ellos han invadido Escocia, ¿no?, o tienen el poder, ¿no?, siempre son coronados encima de la piedra que estaba en el trono escocés, ¿no? Esto le lleva al artista a hacer una investigación sobre los símbolos del poder, ¿no?, y cómo la escenificación de unos determinados símbolos, ¿no?, se convierten en una legalidad. La ficción del poder es un proyecto en el que, bueno, de formas distintas he ido trabajando, ¿no?, a través de, pues sí, de la arquitectura, de los espacios, de
de las imágenes, ¿no? Pero siempre me ha interesado cómo la autoridad se mantiene a través de, pues de usar y de repetir ciertas imágenes y ciertas construcciones, ¿no? Recopilando imágenes, se ve que a lo largo de la historia hay ciertas cosas que se repiten, que me interesaba como poner en común y ver cómo se habían ido actualizando y cómo también muchas de estas imágenes de autoridad, que puede ser pues, autoridad económica, política, judicial o religiosa, tenían una traducción más contemporánea, ¿no? Que bueno, que hay como un recorrido visual que pone en evidencia que hay muchas formas de construir esta autoridad que tienen que ver mucho con el teatro, con estrategias, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, pues teatro y oro, ¿no? Son como dos formas que tiene el poder de como asentarse y conseguir que se respete y no se le cuestione, ¿no? Hay un batiburrillo de imágenes que, aunque no están en la misma posición de tiempo y culturales, pero de alguna manera se relacionan, ¿no? Y pertenecen a esta misma tradición de legitimar ciertas figuras. Lo que presentan Generaciones tiene que ver con una relación de imágenes y por otro lado con una columna que pertenece a un altar, es una columna del siglo XVII a la que le he quitado parte de la policromía, que es un gesto que a mí me interesa mucho en quitarle como la superficie de estos objetos que han formado parte de una escenografía de autoridad de alguna manera. A mí me interesa mucho proponer relaciones entre las tradiciones de la pintura monocroma y del género del paisaje a partir en concreto de la idea de desplazamiento. Es como un espacio muy amplio, es un marco muy flexible y ahí es un poco donde muevo, donde propongo todos mis trabajos. En la mayoría de los casos parto de una acción muy sencilla que pueda consistir en situar o en trasladar o simplemente entender la pintura como algo atomizado en un contexto determinado, ¿no? El proyecto es parte de una acción muy sencilla que consistía simplemente en viajar con un cuadro blanco en la maleta. La premisa era que allá donde iba a pasar al menos una noche, ya fuera pues, un hotel o digamos que retiraba el cuadro, la lámina o la fotografía que hubiese en la pared en ese momento de la habitación y colocaba el mío. Quería que fuese una presencia tímida, algo que no reclamase mucho la atención y que precisamente desviase la atención al resto de elementos que tiene alrededor más que a sí mismo. Realmente es un cuadro blanco, pero ni siquiera está pintado con una intención. A mí lo que más me interesa casi es contaminar la mirada, ¿no? Que si ahora alguien después de ver el trabajo se fija en todas esas cosas que hay alrededor de los cuadros o cuando va a un hotel que se fije, o sea, es casi lo que me interesa. Serafín Álvarez, que trabaja con la ciencia ficción, pues en su proyecto que presentan Generaciones hace a través de una estética de videojuego, ¿no? Intenta recrear mundos paralelos al mundo actual, tal y como han sido representados a través de lo audiovisual, de videojuegos o de películas de ciencia ficción, esas zonas prohibidas o esos mundos que pertenecen a lo otro, esos mundos, ¿no?, que consideramos oscuros, ¿no? De la ciencia ficción, una de las cosas que me interesa es cómo se representa la alteridad, aquello que es otro, que no es humano, y llevo tiempo investigando este tipo de representaciones de la otredad a partir de aspectos concretos, a partir de, por ejemplo, de efectos especiales que representan un viaje, efectos especiales, tecnologías utilizadas para representar ese viaje hacia lo desconocido. A nivel de musical también he hecho un trabajo sobre cómo la banda sonora utiliza determinadas técnicas para representar aquello que es otro, aquello que es desconocido. Mi pieza, mi intervención, es una gran roca en el centro de la sala
artificial, es visible que es una roca artificial, que es un poco lo que reproduzco en el videojuego, que es, ¿no?, como naturaleza reproducida artificialmente, que tiene una especie de líquenes de color amarillo que representan un organismo que ha venido gestándose, un organismo vivo que ha venido gestándose en un tiempo geológico mucho mayor al de cualquiera de nosotros. Si pasea alrededor de esta roca, descubre que la roca tiene una apertura y que puede entrar dentro, que no es tal roca, sino que es en realidad una pequeña cueva. Me interesa cómo se representa este viaje hacia un mundo desconocido y cómo ese mundo desconocido se representa a través del paisaje. Lo que he hecho ha sido compilar imágenes de muchos de estos paisajes en muchas películas de ciencia ficción, y hay algo de fantasía también. Esos paisajes tienen una entidad propia, tienen un ánima. Elena Lavellés comienza su proyecto investigando desde la materia negra, que ahí es donde lo enlaza también con lo oscuro, con lo negro, relacionado con lo metafórico de lo negro que tiene el origen del capitalismo, lo oscuro que hay detrás del sistema en el que vivimos, ¿no? Y entonces ella se va a investigar el origen de tres materiales negros que simbolizan de alguna manera el poder capitalista, ¿no?, que es el carbón, el petróleo y el oro. Los procesos de investigación que más me interesan a nivel artístico y los temas que abordo son el desarrollo del capitalismo, los procesos de explotación tanto de recursos humanos como de recursos naturales, las industrias extractivas y los procesos demográficos relacionados con este sistema de capitalismo. En la sala hay 3 vitrinas, cada una corresponde a un material o a un punto geográfico. En la primera vitrina lo que nos encontramos son muestras de minerales y los resultados de una investigación y unos experimentos que he realizado con una catedrática de la Facultad de Geológicas de la Complutense. La segunda vitrina son muestras de cuarzo donadas por parte de la mina de Chico Rey. Y bueno, la última vitrina tiene muestras de petróleo que provienen de Ciudad del Carmen, que es una ciudad en México, donde se encuentran la mayor parte de plataformas en su momento de Pemex. La instalación que se ve al final de la sala son 44 bloques de periódicos del 1944 que corresponden a 44 países distintos. Estos 44 países son los que se reunieron en 1944 en los acuerdos de Bretton Woods en New Hampshire, en Estados Unidos, con la intención de generar un equilibrio económico y, digamos, una paz mundial. Esta estructura hace una referencia a lo que sería un paisaje, una impresión de esta información que se está produciendo en este momento, es una impresión en el tejido sociocultural. La referencia es una especie de mina a cielo abierto y ese derrame de oro que se ve, ese charco de oro, representa un poco el derrame de la expansión de ese valor, ¿no?, de esa producción del valor que el capitalismo tiene como máxima dentro de sus procesos.
Muchas de mis motivaciones parten de eso, de los lugares que habito y de este sistema que puede ser la vida en la ciudad ya como un videojuego, como algo muy pautado, con muchas rutinas, los compases diarios. En esos lugares me tiendo a mover. Me interesa cuál es esos trayectos que pasan en los trayectos cuando vamos de un trabajo a otro, que son los trayectos que se tornan como ciegos y sordos, ¿no? Porque vas pensando en lo que vas a hacer, en lo que has hecho, en lo que has leído en el periódico y eso no hay un tiempo de reflexión como fue aquello del paseo flanerista, ¿no? Las pinturas están colocadas a modo de evento, ¿no? De suceso y esa idea también de laberinto, ¿no? La idea es pintar para conocer el mundo, ¿no? O hacer de la pintura un sistema de pensamiento. Por el otro lado también hay unas esculturas que vienen también de la práctica de la pintura, de barrer para un lado, barrer para otro, crear una serie de fuerzas. Y he hecho unas esculturas que están sacadas de grietas del asfalto. O sea, he utilizado en el propio asfalto de la carretera, he hecho unos moldes de fantasía, ciencia ficción, de laberinto. No, pues una se ha materializado como en una espada, ¿no? El proyecto arranca por un encuentro casual hace casi 2 años en Londres con Todd. Todd Trioban es el dueño de una fábrica de quesos. Nos encontramos y empezamos a hablar de... En aquel momento él está a punto de cambiar la fábrica de localización de la granja de sus padres, donde tienen un sistema de producción casi artesanal, a construir una fábrica a medida, ¿no? Diseñar su propia fábrica. Y con esta obsesión que tengo por el mundo del trabajo y las relaciones que nos establecen, tanto a nivel material como de diferentes sujetos, le empiezo a preguntar por los trabajadores, qué pasa cuando desplazas una producción que lleva X años, unos 10 años en ese momento, unos 200 kilómetros, qué pasa con los trabajadores humanos, qué pasa con el saber hacer y qué pasa con, en el caso del queso, con todas esas agentes invisibles, bacterias, hongos, fermentos, que realizan gran parte de la labor, pero que no tenemos en cuenta hasta que una situación como esta, de mudanza o de cambio en las instalaciones, les dan visibilidad. Estas poblaciones de agentes invisibles, de microbios o microorganismos, no son solo poblaciones, sino que alteran el medio en el que ellas están y son capaces de prosperar en este medio. Entonces su relación con el medio no es unívoca, es una negociación. Ellas habitan el medio, pero el medio cambia, y al cambiar ese medio, su forma de habitarlo también cambia. What do you think to my new dairy? And this man said, it's fantastic for a hip operation, but no good for cheese making. And by that he meant that it's totally sterile, and the same with our dairy. So we knew that, we were able to learn from their experience. So we brought a lot of whey from from my mum and dad's farm, and we splashed it all down the drains and up the walls, which is very counterintuitive for a cheesemaker because you like to be clean, but we made a hell of a mess, in the 3 weeks before we started making cheese to try and supercharge the atmosphere, with bacteria and cultures. Levi Horta, que él intenta también buscar más allá de lo que se ve. Él hace un arte relacionado con lo político o quizás con lo legal, intenta buscar siempre el resquicio que hay en la ley, ¿no? Y cómo las leyes muchas veces, ¿no? Permiten, sin darse cuenta o sin una apariencia clara de darse cuenta, ¿no? Permiten realizar determinadas acciones que rozan la ilegalidad. Entonces Levi Horta siempre intenta investigar en estos resquicios de la ley, ¿no? Para sacarlos a la luz, ¿no? El proyecto del heredero pertenece a una serie que se titula Que se joda el proletariado. Yo quiero ser el pintor oficial de la familia Gunther,
Bueno, primero que todo, ¿quién es Gunther? Gunther IV es el perro más rico del mundo, es un pastor alemán que tienen en su catalogado, bueno, más rico del mundo, 372 millones de euros. A mí esto me pareció que habría como una brecha dentro del campo de lo social, ¿no? O sea, esto de tener un jefe que ya no es una persona, ¿no? Digamos que toda la teoría marxista de la lucha del proletariado contra la burguesía, ahí se veía como craquelada de alguna manera, o sea, pues no puedes sentir odio hacia un perro, ¿no? Pero a la vez es digamos que tu jefe, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se puede gestionar esta nueva posición? Y lo que decidí hacer fue como presentarme ante Gunther y ante sus colaboradores, proponiéndole ser su pintor oficial, su pintor de cámara. Si empiezas a hablar el mismo idioma que el poderoso, ¿no? que es el que abre esta posibilidad social, política, pues entonces se abren muchas posibilidades que son completamente surrealistas, ¿no? Es lo que quizás en Latinoamérica se habla como el realismo mágico o lo real maravilloso, ¿no? Entonces pues empiezan a ver como cosas que son potencialmente obras de arte en sí mismas, ¿no? Y a mí me interesa como ir a ellas, tomarlas y como que fragmentarlas para como que ver sus capas intermedias, ¿no? y un poco que entre disfrutarlas y analizarlas, ¿no? Generando pensamiento crítico. Antonio Gagliano, su proyecto está basado en una investigación en los sistemas nacionales de archivo, donde están guardadas prototipos y patentes de dibujos de invenciones que nunca han llegado a ver la luz. Entonces, ahí también este artista va a lo subterráneo, va a lo escondido, va a aquello que nunca ha visto la luz. El proyecto se llama Sistema Nacional de Innovación y es un proyecto que revisa el archivo histórico de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el instituto o digamos, el organismo gubernamental que almacena toda la propiedad industrial de España. Esto es todos los dibujos de prototipos de inventos tecnológicos, ¿no? Entonces había un interés bastante como marcado por el dibujo de patentes en sí, por quién hace esos dibujos, quién trabaja ese material, porque es gente anónima generalmente. Y luego por las patentes en sí. Aparecen ideas que son completamente inverosímiles, extrañas, sorprendentes, políticamente provocadoras. Entonces hay desde pólvora rosa, hay barcos esféricos, hay dispositivos para comprobar la muerte real de los seres humanos, para salvar a la gente que fue enterrada viva. Es decir, hay preocupaciones que retratan el siglo XIX perfectamente y eso está todo entrelazado con patentes totalmente contemporáneas y sin embargo se articula una suerte de narración que funciona de manera ondulante y fluida. Procedimiento para la fabricación de ojos macizos de vidrio. Aparato para condensar formas de hielo. Dispositivo para calcar por transparencia. Mecanismo para el montaje de ojos artificiales en seres inanimados. Máquina automática para plegar ojos de papel. Disposición para salvar los enterrados en vida. Mejoras en los moldes para imprimir el tiempo. Producto industrial para comprobar la seguridad de la muerte real de los seres humanos. Lo que hago con los archivos es delirarlos, generalmente. O sea, hacerlos decir cosas sobre futuros posibles. Esa es la operación que generalmente hago con este trabajo. Es decir, obviamente hay un componente reivindicativo, porque esta gente me parece que tienen que ser reivindicados como trabajadores creativos. Son autores anónimos, totalmente desconocidos, no tienen ningún lugar de prestigio en la cultura, digamos, y sin embargo hay un trabajo increíble ahí. Pero luego, en términos temporales, es una labor de especulación, es decir, es agarrar esos materiales que para mí son materiales culturales muy valiosos y hacerles decir cosas, por decirlo de alguna manera, es decir, disponerlo de tal manera que digan cosas totalmente especulativas sobre futuros próximos. Androide,
que reacciona a la voz y a las caricias, dispositivo para proteger y orientar las raíces, producto para la obtención de una luz blanca, de enorme intensidad. Lola Lasur entra directamente, ¿no?, a recrear un viaje que se hizo en 1888 entre el pintor Darío Regoyos con un poeta belga. Los dos han sufrido una pérdida, ¿no?, una pérdida familiar, y deciden hacer un viaje por los pueblos de España para ver, con una idea romántica, esa España negra que era conocida, ¿no?, pero ellos deciden verla con una visión tamizada por la oscuridad. Con este proyecto que presento aquí en Generaciones, que se llama Duelo por la España Negra, habla más del fin de siglo, en el siglo XIX, ¿no?, del momento en que empieza, bueno, la modernidad tal y como la entendemos ahora. Entonces me he centrado en un viaje que he recreado, que hicieron el pintor asturiano Darío de Regoyos con el poeta belga Emil Verhagen. Ellos dos estaban experimentando un duelo personal y a la vez colectivo, que era el duelo que sucede en ese momento, que viene con la modernidad, ¿no?, que como que están viviendo muchos cambios a nivel tecnológicos y sociales muy rápidos, y como que necesitaban hablar de las pérdidas también, ¿no? Entonces se iban a estos pueblos donde la modernidad no había, donde el ferrocarril no había llegado, donde sucedían tradiciones que estaban muriendo. Estaban en un momento pesimista en el que tanto España como Bélgica se tenían que repensar a nivel identitario. Me he recreado bastante en el medio del grabado. Toda la exposición se presenta sobre planchas de zinc, que es lo que se utiliza para hacer aguafuertes normalmente. Eran artistas simbolistas que también les gustaban mucho los desastres de la guerra de Goya y todo esto, y también como otra forma de documentar o de entender el documental. Pues la España negra, en verdad, hay muchos artistas que han retomado la estética de la España negra. Siempre me ha llamado mucho la atención. Es una especie de antiguía, en un momento en que empieza el turismo como lo entendemos ahora.